Ya, buenas tardes, vamos a comenzar esta clase de la Universidad Miguel de Cervantes, donde estamos examinando el proceso penal. Esta sería la última clase respecto al proceso penal y sería la clase del 3 de diciembre del año 2021. ¿Qué pretendo ver en esta clase? En esta clase lo que pretendo ver es lo siguiente. La clase pasada terminamos con la etapa intermedia y en esta clase pretendo ver el juicio oral y los recursos de manera bastante sucinta, porque ustedes de todas formas tienen un material que les fue entregado a principios del ramo. Al principio, al tomar el ramo, le entregué un material que ustedes pueden revisar y les voy solamente a explicar la parte más sustanciosa del juicio oral. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de esto? ¿No? No, profesor. Ya. No, profesor, tenemos todos Sí. la materia de estudio que usted entregó al principio. Ya. Fíjense que antes de comenzar esta materia, tengo que hacerle un pequeño anuncio. Me imagino que alguno de ustedes trabajará, o alguno de ustedes estará vinculado al ámbito jurídico, no sé, en un juzgado o en alguna parte. Fíjense que ustedes saben que se dictó una ley en abril del año 2020 que regulaba los procesos judiciales en pandemia. Esa es la 21.226. Posteriormente, esa ley, que regía hasta el 30 de septiembre, fue ampliada por otra ley que fue complementaria a la 21.226 y que hasta el 30 de noviembre de este año estableció un sistema, podríamos decir, de un sistema excepcional respecto de los procesos. Entonces, el 30 de noviembre de este año se tuvo que dictar otra ley, de hecho ya fue publicada el 30 de noviembre, que es la 21.394. Esta ley toma muchos aspectos de la ley 21.226 y la perfecciona para crear situaciones que podríamos decir, en este caso, que son, quedan establecidas de manera permanente en el proceso, en los procesos, y yo ya les había dicho que una de las situaciones que se planteaba que iban a quedar de manera permanente era la posibilidad de que se pudiera comparecer vía videoconferencia a ciertas audiencias que no son tan complejas, incluso hasta en materia civil. ¿Se acuerdan de eso o no? Si no se acuerdan, ustedes revisen la ley 21.394, ¿ya? Una ley muy importante. Eso es lo primero. Ya, entonces vamos al juicio oral. Bueno, respecto del juicio oral, tenemos claro que es una de las etapas del procedimiento penal reformado. El procedimiento penal reformado tiene 3 etapas. La investigación, que puede comenzar por una denuncia de oficio o por querella, y que termina con la resolución del Ministerio Público que la declara cerrada. Luego tenemos la etapa intermedia, que comienza con la acusación del Ministerio Público y que termina con el auto de apertura juicio oral, el cual es remitido al Tribunal Oral en lo Penal, donde comienza el juicio oral. El juicio oral va a comenzar con la recepción, mejor dicho, podríamos decir que el juicio oral va a comenzar una vez que todos los intervinientes estén presentes y el juez presidente dé inicio al juicio oral, pero para que se inicie este juicio oral es necesario unas actuaciones previas que ya vamos a revisar. Y el juicio oral termina con los alegatos de clausura. ¿Ok? Ese es el juicio oral. Ahora, ¿qué importancia tiene el juicio oral? El juicio oral, la importancia que tiene es que, en primer término, es una garantía. Es una garantía para el imputado, es una garantía de juzgamiento. Se supone, y también es así, que todas las garantías que establece nuestra Constitución y la ley procesal penal y la ley penal en general se vierten en esta etapa que se denomina juicio oral. Etapa en donde prima el principio de inocencia, etapa en donde ese principio de inocencia debe ser derrotado mediante la prueba ofrecida en la etapa intermedia y producida en el juicio oral, prueba la cual debe ser la única que puede fundar una sentencia absolutoria o condenatoria. La barrera que hay que superar para lograr una condena es lo que se denomina una convicción más allá de toda duda razonable, situación que está contenida, o concepto jurídico indeterminado que está contenido en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Ahora, dicho esto, dicho que el juicio oral
es la etapa donde se concentra la mayor cantidad de garantías del imputado, vamos a ver primeramente los principios que regulan este juicio oral. Estos principios se encuentran regulados en los artículos 282 a 291. Si ustedes pueden revisar el canal de YouTube donde yo subo todas las clases, existe una cápsula referida a los principios, por lo tanto los principios los voy a señalar de manera bastante sucinta para ir avanzando y que ustedes puedan ver la cápsula. Bueno, primero tenemos el principio de continuidad que está en el artículo 282 y 283. ¿Qué dice este principio de continuidad? Este principio de continuidad dice dos cosas bien sencillas. La primera es que el juicio oral, el ideal es que se desarrolle en una sola audiencia, concentrada. Si no es posible desarrollarlo en una audiencia, que se desarrolle en audiencias que sean continuadas, pero jamás que exista una separación de más de 10 días entre audiencia y audiencia, o que la suspensión no dure más de 10 días, porque esto pugna contra el grado de acercamiento y de valoración que tiene que tener el tribunal oral en lo penal respecto a la prueba rendida. ¿Ya? Es el primero, principio de continuidad. La sanción frente al principio de continuidad es la nulidad del proceso. ¿Ya? Segundo principio, principio ininterrumpido del interviniente, que está en el artículo 284, 285, 286. Lo que pasa es que en el proceso oral deben estar siempre los siguientes intervinientes: el Ministerio Público, el defensor y el imputado. Sabemos que el querellante, si no asiste a la audiencia juicio oral o se ausenta de manera injustificada, puede ser declarada o va a ser declarada su querella abandonada. Esto va a significar que va a perder todos sus derechos como querellante. Ahora, si no viene el Ministerio, si el Ministerio Público se ausenta, hay que llamar a otro fiscal que represente al Ministerio Público y sancionar al fiscal que no va a la audiencia. Si no llega el imputado, bueno, se suspende la audiencia o no se puede realizar la audiencia, así que ya han habido otra audiencia y se le, como su presencia es obligatoria, se le despacha una orden de detención y cuando llegue detenido, lo más seguro es que este imputado, si no puede acreditar que faltó o se ausentó por una causa justificada, deba pasar en prisión preventiva todo el juicio oral. Y por último, el defensor, que ya sabemos que puede abandonar la defensa y puede ser sancionado con suspensión para el ejercicio de la profesión titular. Después tenemos el principio de publicidad, que está en el artículo 189, que no hay mucho que decir. Significa que las audiencias de juicio oral son públicas, cualquiera puede asistir, e incluso, como ustedes saben, esas audiencias han sido televisadas por medio de comunicación social, radio, televisión, internet, etcétera, Facebook. Ya. Y por último, el principio de oralidad, que está en el artículo 41 del 291, el cual nos indica que todas las actuaciones son orales y debe haber protección a este principio, en el sentido de que hay un resguardo en cuanto al audio digital, que va a quedar ahí resguardada la audiencia. En ese caso está prohibido que se hagan acta al respecto. ¿Ya? Bueno, esos serían los principios que están inmersos en el juicio oral. Ahora, en cuanto vamos al desarrollo del juicio oral propiamente tal, bueno, primero el desarrollo, yo les dije que primeramente la estructura del juicio oral está compuesta por unas actuaciones previas, que ya vamos a hablar de ellas, después los alegatos de apertura, después la rendición de la prueba, que es el corazón del juicio oral, y por último los alegatos de clausura. Vamos a estas actuaciones previas que están en el artículo 281, para que ustedes lo revisen. Estas actuaciones previas indican que una vez que haya quedado ejecutoriado el auto de apertura a juicio oral y dentro de las 48 horas siguientes a ello, debe ser enviado esta autoapertura al tribunal oral en lo penal que corresponda, porque ustedes saben que hay una vinculación entre el juzgado de garantía que hasta el momento ha participado en este procedimiento con un determinado tribunal oral en lo penal, con lo cual hay una suerte de regla de competencia que es similar a la regla del grado, pero que uno podría llamarla, y se le ha llamado o sea, intuitivamente la hemos llamado con otro profesor regla de sumisión o de derivación, pero bueno, es una cosa que está intuitivamente lo hemos visto lo que ocurre. Bueno, llegada esta autoapertura al tribunal oral en lo penal, inmediatamente se va a determinar una sala del tribunal oral en lo penal con ciertos jueces de tribunal oral en lo penal y se va a
fijar una fecha para este juicio oral y se va a notificar a todos los intervinientes, en este caso a las partes y a los terceros, testigos y peritos en este caso. Obviamente, cuando ingresa esta autoapertura juicio oral, va a tener un writ diferente en el tribunal oral en lo penal al cual tuvo en el juzgado de garantía. Para las audiencias del juicio oral, el imputado debe ser al menos notificado con 7 días de anticipación, si no hay nulidad en cuanto a esta primera audiencia. Esto se encuentra regulado en el artículo 281 de inciso final del Código Procesal Penal. Ahora, ¿qué podemos hacer si nosotros somos abogados? Ya sea, bueno, si somos querellantes, si somos fiscales o si somos defensores. Al momento que fijan la sala, van a fijar los ministros que van a conocer de este juicio oral y en ese momento uno podría presentar alguna implicancia o recusación. Generalmente se presentan implicancias respecto de jueces que integran el tribunal oral en lo penal que ya han conocido del procedimiento a propósito de ciertas actuaciones que se hicieron en el juzgado de garantía cuando estos jueces pasan a subrogar a otros jueces del tribunal oral en lo penal, estos jueces de garantía. Entonces puede ocurrir esta situación donde tenemos jueces contaminados, porque el ideal en estos casos y que se busca con este tribunal oral en lo penal, que es diferente al juez de garantía que hasta el momento ha participado, lo que se va a buscar es que exista total y absoluta imparcialidad respecto de los juzgadores en este caso. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que plantear? No sé si han leído el documento. Generalmente si leen el documento les van a surgir dudas. No, profesor, yo Yo, no. profesor, Ya. yo tengo una El duda. Franco A ver. o Leopoldo. A ver. Leopoldo. Sí, usted dijo que el defensor público no se puede negar. ¿Qué pasa Defensor. con la- ¿No se puede negar el aquí? defensor público? No, o sea, no entonces yo entendí mal que no se podía negar a defender. Estaba pensando en la objeción de conciencia. El defensor público, yo creo que el defensor público no se puede negar. ¿No? ¿Y la objeción de Porque conciencia ahí tampoco operaría para él? no, si es que es parte de una institución, entonces es muy difícil. Sí, no, sí, Es como no, tengo el mismo decir, criterio suyo, pero claro, siempre he no tenido esa sé, es duda. como decir, pucha, yo soy médico, pero me niego a ver sangre. O me niego a cortar a gente. O me niego, no sé, a dar, no sé, tratamientos paliativos. No sé. Encuentro difícil que una persona se niegue a defender, sobre todo si es defensor penal público. Encuentro bien difícil. Juro que Uno me y en niego a confesar. particular podría no tomar un caso por su conciencia, pero encuentro difícil, realmente encuentro difícil. Uno como particular, generalmente hay ciertas materias que no toma, pero un defensor penal público no se puede negar, entiendo yo. No veo cómo podría negarse. Si por lo demás su profesión es abogado y más aún trabaja en una institución que defiende personas que están comprometidas con delitos. Entonces, encuentro difícil. Don Roberto. Por eso. Profesor, en el caso de la composición del Tribunal Oral en lo Penal, ahí no ¿Ya? existe la figura de los abogados integrantes. No existen abogados integrantes aquí en el Tribunal Oral Lo Penal. No, Gracias. todos son jueces. O miembros del Poder Judicial, digamos, porque podría integrar, no sé, quizá un ministro, no sé, un secretario o un juez civil en alguna oportunidad, que no hubiera un juez con competencia penal, me imagino, un juez laboral. Bueno, han tocado casos que jueces de garantía han ido a tribunales del trabajo, pero no sé si viceversa. Bueno, ya, entonces vamos al juicio oral propiamente tal. El juicio oral propiamente tal va a comenzar con la actuación que lo va a declarar abierto por parte del juez presidente. El juez presidente lo primero que hace va a mirar la sala y va a ver si están todos los intervinientes, van a pedir que se identifiquen y con posterioridad va a leer el auto de apertura juicio oral que contiene todas las actuaciones que se hicieron en la etapa intermedia. Una vez que lo lee, se le da la palabra a los intervinientes, en este caso a las partes, estamos hablando de partes propiamente tal, para que hagan sus alegatos de apertura conforme al artículo 325 del Código Procesal Penal. 325. ¿Quién va a comenzar? Bueno, ¿qué son los alegatos de apertura en primer lugar? Miren, bajo la técnica, o en cierta medida técnica de litigación que establece el Código Procesal Penal, los alegatos de apertura son las proposiciones fácticas que las partes le hacen al tribunal.
no sé, ustedes han visto seguramente varias películas, sobre todo estadounidenses, en donde existen estos alegatos de apertura, en donde el abogado, el abogado que representa a cada una de las partes, lo que hace es señalarle los hechos que van a ser probados en el juicio oral. Le señala al tribunal oral en lo penal qué es lo que, según esta parte, qué habría ocurrido, qué hecho habría ocurrido y cómo van a ser probados estos hechos. Esos son principalmente los alegatos de apertura. ¿Ok? Incluso en muchos libros de litigación aparece que el alegato de apertura para que sea eficaz o la estructura de un alegato de apertura clásico es con un eslogan. No sé, por ejemplo, bueno, en algunos juicios orales que me ha tocado, el eslogan que yo he visto, yo he escuchado, no soy muy amigo de los eslóganes, es las coincidencias existen, pero aquí no hay pero aquí no hubo coincidencia. ¿No? Pero no soy realmente muy amigo de los eslóganes y de esta forma de litigar porque, en definitiva, todos estos libros lo que tienden a hacer es reproducir libros de litigación estadounidenses en donde la litigación es totalmente diferente. La litigación en Estados Unidos, principalmente, es para convencer a un jurado, es decir, para convencer a personas que no tienen la profesión de abogado y por lo tanto técnicamente son más fáciles de convencer y son más fáciles, son susceptibles de ser convencidas con argumentos más bien retóricos o con pirotecnia verbal. Entonces, por eso yo entiendo que los eslóganes no son para el sistema procesal penal chileno, donde tenemos jueces profesionales, donde los jueces profesionales están suficientemente preparados como para que uno les diga de manera bastante compleja qué pasó y cómo lo vamos a probar, y nada más. No es dejar el eslogan en la mente de un lego. ¿Ok? Bueno, ¿quién va a empezar con el alegato de apertura? El alegato de apertura lo comenzará siempre el acusador, en este caso el Ministerio Público, después el querellante, y va a terminar el defensor. ¿Ok? Esos son los alegatos de apertura. Hay muchos libros que tratan sobre esto. Una vez que han terminado los alegatos de apertura, bueno, viene la parte, el corazón, el centro del juicio oral, y en el centro del juicio oral es más que nada la rendición de la prueba ya ofrecida en la audiencia preparatoria de juicio oral. O sea, mejor dicho, la etapa intermedia. Ustedes saben que el Ministerio Público ofrece su prueba en la acusación, el querellante en su adhesión en la acusación, o acusación particular o acusación forzada, y el defensor la ofrece en la víspera de la audiencia preparatoria o la audiencia preparatoria. Aquí tenemos, en cuanto a la rendición, tenemos el artículo 296, 328 y 340, inciso segundo, que trata sobre esto de la duda razonable, de esa convicción a la cual hay que arribar o de esa barrera que hay que derribar para condenar. Entonces, como ya les dije, el núcleo del juicio oral va a ser la rendición de la prueba. ¿Quién va a empezar a rendir la prueba? Obviamente, igual, como ya lo he señalado, primero el acusador, después el querellante, bueno, el querellante también es esta medida de acusador, y por último la defensa. El orden que van a tener la rendición de la prueba dependerá de cada una de las partes. Ellos verán qué prueba van a rendir cada día de juicio oral, si es que tenemos más de un día de juicio oral. Y por último, tenemos los alegatos de clausura, artículo 338. Don Roberto. En los alegatos de apertura está la figura de la presentación después. ¿Hay una dúplica después de esto o no existe? Solamente hay una oportunidad para poder intervenir. A ver. La réplica y la dúplica, eso, perdón. El concepto de la réplica y la dúplica, eso está. ¿En dónde? Solamente es una, ¿En dónde? en la apertura, en los alegatos de apertura. No, si solamente uno dice lo que va a pasar, generalmente le plantea una sinopsis a los jueces de lo que va a pasar y no, presentan lo que va a pasar y presenta lo que va a pasar el otro y adiós, nada más, Generalmente no se refieren a lo que pudiera haber dicho la contraparte en este caso. No, porque no, para nada, no es necesario. Ya. Porque uno le está diciendo lo que va a pasar o lo que pasó y cómo va a ser probado. Eso es. Ya. Entonces vamos a los alegatos de clausura. Bueno, una vez que ya está rendida la prueba por todas las partes,
toca que las partes hagan sus alegatos de clausura, y estos alegatos de clausura son una mezcla entre, podríamos decir, entre observación en la prueba, entre alegatos propiamente tal, y, y lo que podemos decir, quizá una dúplica o una réplica a lo que ocurrió en los alegatos de apertura. Pero principalmente lo que uno hace en los alegatos de clausura es hacer una suerte de observaciones a la prueba para guiar a los jueces de cómo deben acreditar los hechos, cómo deben ir viendo que se acreditaron los hechos con la prueba rendida, y también una forma de señalar cómo deben estar convencidos de condenar o de absolver. Eso es más que nada los alegatos de clausura. Ahora, una vez que terminan los alegatos de clausura, se declara cerrado el juicio oral y corresponde que los jueces se retiren a deliberar. Esta deliberación puede demorar un día o quizá horas. En los casos que yo me ha tocado han deliberado en horas o han deliberado de un día para otro y lo que dictan es un veredicto. Y el veredicto es culpabilidad o inocencia, o sea, es culpable o inocente, absuelve o condena. Si hay absolución, bueno, quedan notificados, no quedan notificados en el acto, sino que si hay absolución, quedan citadas las partes, generalmente para una audiencia de lectura de fallo, la cual generalmente uno no va porque le envían el fallo por correo electrónico, ¿no? Y en caso de condena, hay dos audiencias pequeñitas, chiquititas, que continúan, en el caso de veredicto condenatorio, que serían las del 343 inciso final, que son los alegatos de determinación de la pena, donde uno tiene que decir, bueno, si está condenado, en este caso corresponde que se le aplique la pena en el mínimo, porque no tiene antecedentes penales, tiene otro atenuante, etc. Y la del 348 también inciso final, que es la revisión de medidas cautelares en caso de condena, que es muy común en casos de delitos sexuales contra menores, donde el imputado durante toda la investigación ha tenido cautelares de menor intensidad, si es que, es decir, no prisión preventiva, si es que llega a un veredicto condenatorio, lo más seguro es que el fiscal pida la prisión preventiva y en ese momento se va a discutir esa prisión preventiva porque procede, porque no procede. Ahora, el argumento típico es decir que el recurso de nulidad lo que hace es suspender el cumplimiento de la sentencia, por lo tanto no corresponde que esté con prisión preventiva, pero el otro argumento típico por parte de la acusación es que realmente la pena a la cual se le puede condenar es tan alta que lo más seguro es que se fugue y haya peligro de fuga. Don Roberto. La pregunta iba en esa misma línea. Son dos en una. En el caso de que la persona estaba ya con prisión preventiva y en el juicio, antes de la lectura de la sentencia, se determina que es absolutorio, ¿queda liberado en ese momento? Bueno, lo más seguro es que sí. ¿Mm? Ya, pese a que haya situaciones que pueda reclamar, en este caso, la fiscalía, porque el tipo lo van a soltar. Claro, lo más seguro es que sí, porque estamos frente a una sentencia absolutoria que ha sido tomada por 3 jueces. Bueno, hay que ver qué va a pasar, pero yo creo que si una persona es absuelta y está en prisión preventiva, debiera quedar con una cautelar de menor intensidad, esperando el fallo de los recursos. Ya, y en el otro sentido era al contrario. Esa es Es que condenatorio. todo depende de la pena que arriesgue, porque si es condenatoria y arriesga una pena reducida, obviamente va a seguir con las mismas cautelares. No partiendo de la premisa de que es de sobre 3 años, de 3 y 1. Que depende. El 3 y 1 también ¿Mm? es una pena que uno no puede cumplir en libertad, con una libertad vigilada intensiva. Ya. Y para eso No, uno tiene sí, que ir preparado con los antecedentes de buena conducta del imputado para discutir el beneficio. ya. Entonces, bueno, en el caso de, ya, fueron delitos más graves, ¿cierto? De sobre 5, sobre 10 años. Claro, ahí Que, más seguro que quede ahí, en prisión preventiva, si es que no está ya en prisión preventiva. no, pensando en que no estuviera en prisión preventiva, ¿podría Difícil. darse el escenario? Sí, sí, podría darse, pero difícil. Difícil. Ya, gracias. Difícil. Luis González. Señor, ¿Sí? recuerdo lo que estábamos conversando recién ahí con Roberto, usted, en clases anteriores, cuando el juez de garantía ordenaba revocar
la prisión preventiva, esta no se hacía de inmediato, sino que la Corte de Apelaciones tendría que ejecutoriarla y ahí recién se liberaba No, pero es que al eso imputado. en ciertos casos, en los casos del 149 del Código Procesal Penal, en esos casos, y siempre y cuando el imputado llegue detenido a la audiencia principalmente de formalización, en esos casos, si no le dan la prisión preventiva al Ministerio Público, el Ministerio Público, con el solo hecho de apelar en la audiencia, sigue detenida la persona, el imputado, hasta que se confirme el fallo en la Corte. Sí, correcto, señor. Lo que ¿Mm? pasa es que preguntaba si existía una analogía en esta situación ya cuando ya se había dictado un fallo, por ejemplo, del TOP y ordenaba liberar Bueno, a la... lo que pasa, acuérdese que ya vimos que las medidas cautelares, por lo menos personales, jamás se interpretan analógicamente, se interpretan de manera restrictiva. No hay analogía aquí. En el proceso penal y en materia penal no hay analogía. Sí, señor, ¿Ya? disculpe. Lo que pasa es que a lo mejor me expresé mal. Yo estaba pensando de que el imputado estaba detenido, estaba con prisión preventiva, igual que en el caso Ah, bueno, si anterior. está en prisión preventiva y lo condenan, lo más seguro es que siga en prisión preventiva. Sí, señor, gracias. No más seguro. Bueno, vamos a la prueba en el juicio oral. Si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo, estoy siguiendo la estructura del apunte, del material, así que ustedes lo pueden ir revisando también. A ver, respecto de la prueba en el juicio oral, hay dos cosas, dos cosas que hay que tener súper claro. La primera, que aquí estamos en materia procesal penal y en materia procesal penal es diversa la materia procesal civil en el sentido de que no existe un artículo como el 341 del Código de Procedimiento Penal que dice solamente estos son medios de prueba, sino que en materia procesal penal existe libertad acerca de los medios de prueba. Así como este jurista inglés decía que Jeremías Bentham, que decía que no hay, que todo lo que prueba es prueba, aunque no sea dogmáticamente un medio de prueba, ¿ok? Así que hay libertad en los medios de prueba. Por otro lado, y esto es sumamente importante de tenerlo presente, porque uno tiende a confundirse, los alumnos tienden a confundir esto, la valoración que el Tribunal Oral en lo Penal o el juez de garantía, si es que tiene un procedimiento especial en su, si está conociendo un procedimiento especial, debe valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Esto está en el artículo 297 del Código, del Código de Procesal Penal, perdón. No valora según la sana crítica, valora también la prueba de libertad. Eso. La prueba se valora en libertad, pero el límite, el murallón, lo que no puede traspasar el juzgador cuando valora la prueba son los límites que establece la sana crítica. Eso es. Y es diferente al sistema, por ejemplo, laboral o de familia, donde ahí sí que la prueba se valora según los elementos de la sana crítica. Acá la prueba se valora libremente, pero teniendo siempre como límite la sana crítica. Y la sana crítica ya sabemos que está compuesta por tres parámetros, que serían las máximas experiencias, las leyes de la sana lógica o de la lógica, y los principios científicamente afianzados, más valorar toda la prueba rendida en el proceso, ya sea para acreditar un hecho o para que no acredite ningún hecho. Don Roberto. Profe, me surgió una confusión con respecto a lo que en la etapa intermedia, cuando hablábamos del tema de cuando se generaba la acusación. Ahí el juez de garantía eliminaba algunas partes, y ahí me quedó la duda. ¿Elimina prueba o elimina hechos que debieran ser probados? Ya, interesante, porque los hechos y el parámetro, el marco jurídico respecto de la acreditación de los hechos que van a ser valorados, van a tener que ser acreditados, está dado por la imputación. Y la imputación está dada por la acusación. Los hechos por los cuales va a ser juzgado un imputado están en la acusación. Lo que se hace en la audiencia preparatoria de juicio oral es filtrar los medios de prueba. Filtrar los medios de prueba que las partes han ofrecido para probar o no probar esos hechos o para impugnar esos hechos. ¿Ok?
Gracias. Ya. Vamos a la regla de producción de la prueba, artículo 340, inciso segundo. ¿Qué pasa con las reglas de producción de la prueba? Yo ya les dije que el tribunal oral en lo penal debe basar su sentencia de condena o absolución en la prueba rendida en el juicio oral. No se puede fundamentar en otra prueba más que la rendida, la producida y rendida y valorada en el juicio oral, salvo excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Ya lo hemos visto, la prueba anticipada, donde hay testigos, medios de prueba que pueden desaparecer, que es muy común los testigos que son extranjeros que vayan a desaparecer, entonces se graban sus declaraciones, o se hace una audiencia de prueba anticipada, donde se le pregunta al fiscal, el defensor, etcétera, y después eso se exhibe en el juicio oral. También se podrían incorporar algunas declaraciones de la carpeta, pero respecto de personas que estén ausentes o fallecidas. Eso obviamente es excepcional. Y por último, se permite exhibirle ciertas partes de la carpeta, ya sea declaraciones policiales o declaraciones ante el fiscal, a los testigos, incluso hasta peritos, cuando exista contradicción con sus dichos, con los dichos de él, con otro medio de prueba, o cuando exista también problemas de memoria. Es decir, para que el testigo pueda refrescar su memoria, él puede leer ciertas partes de su declaración que ha prestado la fiscalía. Y en ese caso, en el caso de lectura para refrescar memoria, la lectura va a ser en voz baja, y en caso de superar contradicciones o ahondar las contradicciones, va a ser en voz alta. ¿Ok? Ya. Entonces, respecto a los medios de prueba, ya sabemos que hay libertad, salvo hay un solo medio de prueba o un grupo de medios de prueba que jamás puede ser incorporado, y es prueba ilícita. Y en el caso que la prueba ilícita de todas formas haya pasado al sedazo del juez de garantía en la audiencia preparatoria, de todas formas puede ser invalidada en cuanto a su valoración en el mismo juicio oral. La atribución está en el artículo 334, inciso segundo, y eso se valorará en la sentencia. Ya, don Roberto. En el caso de la prueba anticipada, esa se rinde, porque entiendo yo que todavía no hay definición de juicio, no hay tribunal de oral local, por lo tanto, se rinde ante el juez de garantía, defensa, querellante Todo lo y interviniente. fiscalía. Todos los Solo hay, intervinientes. porque no incluye a los jueces del tribunal oral penal. No, pues, no. No, pues si no Ellos no sabemos todavía qué va a pasar. No. ya, solo, ya, y otra duda que me surgió ahora. En este caso, los jueces no tienen la intervención que se da en materia laboral, donde los jueces preguntan y cosas. O sea, aquí el juez es absolutamente parcial y ve Calma, ya vamos a pasar a las eso. preguntas que se Ya ajustan nada vamos a más. pasar a eso, porque aquí hay un problema. Aquí se ha planteado un problema, ¿no? Ya vamos a pasar a eso. ¿Ya? Ya. Ya. En cuanto a la valoración de la prueba, ya les dije que era libertad, pero con los límites de la sana crítica, y eso, la sana crítica, ustedes lo ven por su cuenta, porque la sana crítica, ustedes lo tienen que haber visto en su curso de procesal civil del juicio ordinario, y aquí lo pasamos por encima, porque solamente el límite, pero tienen que saber lo que es la sana crítica, ¿ya? Bueno, vamos a analizar la prueba testimonial, que es la prueba más importante, y resulta ser la prueba que está más regulada, y resulta ser también que es la prueba que sirve como base para rendir y valorar la prueba, bueno, la prueba realmente, la declaración de la víctima y también la declaración de peritos, ¿ya? A ver. Bueno, nosotros podríamos decir que principalmente un juicio oral es un juicio o una etapa en donde van a pasar o desfilar muchos testigos en el juicio, ¿no? Lo segundo que hay que decir respecto de los testigos en el juicio oral es que los testigos tienen una rendición diferente y una valoración diferente a la valoración y rendición que tienen en materia procesal civil. Porque ustedes saben que en materia procesal civil existe una serie de ritualidades y formalidades que hay que cumplir, que aquí no se cumplen, y también prohibiciones que aquí no existen. Vamos primero a esto de la esencia en cuanto a la valoración y a lo que es un testigo. En primer término, tenemos que en materia procesal civil el testigo es un tercero imparcial, un tercero totalmente imparcial.
Lo que se valora no es solamente la declaración, sino que también se valora la postura que tenga el testigo respecto al conflicto y respecto a las partes. Así tenemos inhabilidades absolutas e inhabilidades relativas, las cuales pueden ser atacadas mediante lo que se denominan tachas, como ustedes ya saben. En materia procesal penal, lo que se valora principalmente es el testimonio. No se valora la persona, no se valora la calidad de la persona, salvo en cuanto puede influir en su testimonio. ¿Ok? Entonces, tenemos que en materia procesal penal no hay inhabilidades. Cualquier persona puede declarar. Incluso ustedes saben que en caso de los delitos sexuales, hasta los menores de edad pueden declarar, menores de edad de edades bajísimas, incluso con reglas especiales, en donde ellos declaran con un profesional en una sala contigua a la sala del juzgado y también del tribunal, y también declaran algunos testigos protegidos también. Ahora, se siguen con las mismas obligaciones clásicas de los testigos. Hay obligación de comparecer, obligación de declarar y obligación de decir verdad, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a la obligación de comparecer, los que no están obligados a comparecer no significa que no vayan a declarar, tengan presente eso. Lo que pasa es que no comparecen, declaran en su lugar de trabajo, en su domicilio. Bueno, en el artículo 300 están estas personas exentas de comparecer, que más que nada se refiere a autoridades y autoridades políticas, civiles y militares. Y bueno, los que tengan alguna enfermedad o un impedimento y lo encargado de misiones diplomáticas, que generalmente ellos también tienen, pueden renunciar a este derecho y también tienen muchas veces inmunidad diplomática. Ya, también hay personas que están exentas del deber de declarar. Cuando están exentas del deber de declarar y no están exentas del deber de comparecer, deben comparecer. Y una vez que están sentados en el estrado, en el lugar donde deben declarar, el juez presidente les indica sus derechos en cuanto a no declarar. ¿Y quiénes están exentos de declarar? Bueno, esto está en los artículos 302, 303 y 305. Hay motivos de parentesco que casi son los mismos motivos que establece el Código de Procedimiento Civil. El cónyuge, el ascendiente, el descendiente, los colaterales hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, es decir, los cuñados también pueden no declarar, incluso el conviviente de hecho también. El Código Procesal Penal señala conviviente antes que se creara la figura del acuerdo de unión civil. Entonces, se trata del conviviente de hecho, no está obligado a declarar, pero sí comparecer. En segundo lugar, tenemos el secreto profesional. Los motivos de secreto profesional, que esto tiene que ver fundamentalmente con ciertas personas que su profesión es guardar secretos. Y aquí el artículo 303 lo hace de manera ejemplificadora. Es decir, es un artículo que es de números abiertos, en donde ciertos profesionales ciertos profesionales están mencionados como ejemplares. En ese caso, cualquier otro profesional, aunque no esté mencionado, pero que por su profesión o oficio deba guardar secreto profesional, puede comparecer y decir, no voy a declarar por secreto profesional. Entre ellos, obviamente, están los abogados, los médicos, yo diría incluso los contadores, los psicólogos, psiquiatras, etcétera. Todo lo que ustedes se les imagine, incluso hasta los periodistas eh, podrían no declarar por secreto profesional. ¿Ya? Y por último, la prohibición de autoincriminación. Esto está en el artículo 305. Obviamente no puede declarar una persona que con su declaración se va a incriminar, porque uno tiene derecho a guardar silencio como imputado. Por lo tanto, en el momento que uno empieza a autoincriminarse, el juez puede decir, sabe, no tiene obligación de seguir declarando. ¿Okay? Ahora, el juramento que se le toma a los testigos está en el artículo 306, inciso primero, y es de decir verdad sobre todo lo que sea la preguntar, promesa o juramento, todo lo que sea la preguntar, sin ocultar ni añadir nada de lo que pudiera conducir al esclarecimiento de los hechos. Con eso, la omisión queda salvada, en el sentido de que si uno omite, también miente. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. A ver,
aquí hay una cosa bien interesante respecto a los testigos, los peritos, en que en un juicio oral, y bueno, y los juicios laborales son orales, los juicios de familia también son orales, los jueces lo que hacen, a uno le dice su testigo, o como dice también en las películas estadounidenses, abogado su testigo, fiscal su testigo, defensa su testigo. ¿Qué significa esto? Que en materia procesal penal los testigos son de las partes y no son del tribunal como ocurre en materia procesal civil, donde el testigo tiene una declaración dirigida. ¿Dirigida por quién? Dirigida por el juez. ¿Y a través de qué? A través de la interlocutoria de prueba, donde están los hechos sobre los cuales tiene que declarar. Y los abogados solamente pueden repreguntar o contrainterrogar solamente respecto a aquellas cosas que busquen una aclaración o una ampliación. Es decir, yo en materia procesal civil no puedo preguntar alguna cosa que no haya dicho el testigo, porque no es mi testigo, sino que es del tribunal. La única forma que yo tengo de preguntar o de desgajar los hechos de la interlocutoria de prueba es a través de las minutas de interrogatorio que generalmente ningún abogado presenta. Bueno, entonces siendo el testigo de la parte, uno tiene que sacarle la mayor cantidad de información al testigo y para que el testigo la incorpore al juicio oral. Es decir, un buen interrogatorio puede generar convicción en los juzgadores y un mal interrogatorio va a significar, obviamente, dudas en los jueces. Ahora, ¿cómo uno puede interrogar? Uno puede interrogar de muchas maneras. Uno puede interrogar, puede estructurar su interrogatorio con preguntas que tengan que ver para acreditar al testigo, para ver que es una buena persona, que es una persona que tiene sus sentidos bien, tiene también sus facultades mentales bien, que se acuerda de todo lo que dijo, que es una persona meticulosa, etc. Todas esas cosas, preguntas de acreditación. Y después uno puede interrogar sobre los hechos, uno podría hacer en orden cronológico o por temas, etc. Y uno también puede terminar con la fundamentación de estas declaraciones, etcétera. Todo ello para crear convicción en el juzgador. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece 3 tipos de preguntas que son prohibidas, o mejor dicho, 3 tipos de formas de interrogar prohibidas. Estas son, primero, las preguntas sugestivas o inductivas, después, las preguntas que coaccionan ilegítimamente al testigo, y por último, las preguntas engañosas o poco claras. A ver, vamos por parte. Lo primero que hay que vincular a esto es que, como ya dije, los testigos son de las partes. ¿Qué significa que sean de las partes? Significa que hay un examen por parte del abogado o la parte que presenta al testigo, y ese es las interrogaciones que hace la parte que lo presenta. Eso se llama examen. Una vez que ha terminado el examen, viene el contraexamen, que es las interrogaciones que hace la contraparte, la parte contraria. Es examen y contraexamen. ¿Ok? Ahora, obviamente en el examen estamos más que claros, y los jueces también lo tienen claro, y la ley también lo tiene claro, que hubo una alta probabilidad, y de hecho así tiene que ser, en que el abogado que presenta a su testigo le da directrices respecto de qué quiere sacar qué quiere sacar a la luz con su testimonio, ¿no es cierto? Por eso están prohibidas en el examen, es decir, en la interrogación que hace la parte que lo presenta las preguntas estructuradas de manera inductiva o sugestiva. ¿Cuáles son estas? Estas son preguntas que en su estructura, en su conformación, tienen la respuesta. O sea, es que, y no el sistema formulario del Código de Procedimiento Civil, de la absolución de posiciones, para que diga cómo es cierto y efectivo. No, porque aquí tampoco hay formalidad para preguntar. Es totalmente informal, obviamente guardando la debida solemnidad de un proceso penal, sobre todo, que es tan importante. Entonces, en este caso, lo que se hace, lo que está prohibido es la siguiente pregunta. ¿Usted estuvo en tal lugar? ¿Estuvo en tal lugar en tal fecha? Eso está prohibido, porque toda pregunta inductiva basta con que el testigo con un sí haga suyo todo el relato del abogado. Entonces, esas preguntas están prohibidas. ¿Y cómo se eliminan? Objetando. Es decir, cuando
la contraparte ve que escucha que le está haciendo una de esas preguntas, le dice objeto a la pregunta y el fundamento, porque es sugestiva, porque la estructura o la conformación de la pregunta contiene la respuesta y el testigo solamente diciendo sí va a incorporar todo el material que está en la pregunta. Entonces, está prohibida las preguntas sugestivas o inductivas en el examen. ¿Ok? Por otro lado, yo me imagino que han visto hartas películas en donde la contraparte, en el contraexamen, le hace una serie de preguntas sugestivas. Usted no estuvo en tal lugar. Usted estaba casado. Usted tanto, tanto. ¿Mm? Y eso no está prohibido porque supone que no hay vínculo entre el testigo que no es de mi parte. Por tanto, puedo interrogarlo sugestivamente. De hecho, desde el punto de vista de litigación, esa es la única forma que no va a producir consecuencias negativas en el contraexamen. La interrogación sugestiva. ¿Por qué? Porque estamos encaminando al testigo solamente por un camino y no se puede salir para ningún otro. Nunca hay que hacer una pregunta abierta a un testigo que no es de uno, porque no sabemos con qué va a salir. Bueno, después vienen aquellas preguntas que se coaccionan legítimamente al testigo, están prohibidas en el examen y en el contraexamen, pero obviamente en el contraexamen van a ser las preguntas más coaccionadas, o sea, que coaccionan más. Ahí hay varios tipos de preguntas, la pregunta sobre pregunta, la pregunta con tonos violentos, o las preguntas que tienden a avergonzar al testigo, por ejemplo, preguntándole cosas íntimas de su vida, etc. Todas esas preguntas están prohibidas. Las preguntas en que se coacciona ilegítimamente al testigo. En último término, están prohibidas las preguntas hechas en términos poco claros. ¿Por qué están prohibidas? Tanto en el examen como en el contraexamen, pero obviamente en el contraexamen es donde más se presenta esto, porque las preguntas hechas en términos engañosos tienen un único objetivo, y ese objetivo es poner nervioso al testigo, hacer que el testigo se pierda, el testigo se confunda, y con ello el valor de su testimonio pierda calidad, ¿no? Entonces, están prohibidas las preguntas hechas en términos poco claros o engañosos. Estas preguntas engañosas, por ejemplo, hay varias estructuras, o cómo estructurar preguntas engañosas. Por ejemplo, una pregunta engañosa es una pregunta que empieza con una introducción, un desarrollo, después un final, y después viene la pregunta. Entonces, con eso el testigo se pierde. ¿Sí? La declaración en un juzgado con competencia penal realmente es muy estresante para un testigo, sobre todo cuando se la percibe que mentir mentir de la forma que ya señalé, es decir, incluso omitiendo, es mentir, provoca consecuencias penales. Entonces, estas preguntas que desarrollan una estructura larga, resultan ser engañosas. También hay unas preguntas donde uno puede mostrar cosas y donde le dice, ya, ¿y cuál fue el auto que chocó, que usted vio? Y dice el del medio. No, mentira, no había ninguno de los autos fueron chocados. Entonces, eso sirve solamente para engañar al testigo, para que se confunda y para que se ponga nervioso. También las preguntas reiterativas también son engañosas. Preguntas que uno vuelve a preguntar lo mismo para ver que el testigo se caiga en lo que dijo, y eso es una pregunta engañosa. Entonces, para fundar una objeción hay que ir al 330. ¿Ya? También existen algunas formas también de limitar el interrogatorio que tiene que ver con las preguntas que son impertinentes. Las preguntas impertinentes son las que no tienen que ver con el objeto del juicio, con los hechos que tienen que ser probados en el juicio. Y muchas veces esas preguntas impertinentes son preguntas que coaccionan ilegítimamente al testigo. También hay preguntas prohibidas por doctrina, por ejemplo, la pregunta de opinión, que solamente los peritos pueden dar opiniones, no los testigos. Los testigos pueden dar opiniones, los testigos tienen que decir hechos que le han constado, la de especulación y, bueno, la impertinente y la irrelevante también. Bueno, ahí ustedes lo revisan. Y bueno, la forma de hacer valer estas objeciones ya lo he señalado. Ya. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta este momento? Porque esto es como el núcleo del juicio oral. ¿No? ¿Nada? No, profesor. Ya. Vamos a la sentencia. Profesor, Sí, don Roberto. respecto de las preguntas que pueden resultar a lo mejor incómodas para el testigo, ¿cierto? No sé, temas sexuales o temas. Pero en algún momento esas podrían sí ser pertinentes debido a que, por ejemplo, podría haber un despecho en el caso de una persona, da lo mismo el género. Entonces,
ahí, ¿dónde está el límite en esa, porque ¿dónde está el límite en esas preguntas de ese tipo? Por ejemplo, preguntarle a una persona, donde fuese pertinente, por supuesto, ¿es usted homosexual o suele ir a lugares donde están los homosexuales generalmente? Ya, Sí, a lo mejor si a cualquiera se lo depende, pero preguntan es incómodo. depende de lo que estemos viendo. Si está fuera de contexto, es una pregunta que coacciona ilegítimamente al testigo, y también es impertinente porque no tiene nada que ver con esto. Impertinente. O sea, ahí es donde está el límite, o sea, que esté asociado a la historia, al relato, a lo que estamos investigando. Claro. Sí, por supuesto. Debe ser pertinente la pregunta. No, por eso me pongo el escenario de que sí, a lo mejor sea necesario aclarar, por ejemplo, que es una persona que va constantemente, no sé, por ejemplo, a un prostíbulo X, porque en tal lugar mata a una persona. Claro. Ya, Eso eso es usted, pertinente, eso es pertinente. Por ejemplo, si es que él fue testigo y presenció el homicidio, eh, se le puede preguntar eso, se le podría preguntar. ¿Mm? ya, muchas gracias. Incluso, bueno, tantas cosas que se le pueden preguntar. Ya. Don Leopoldo. Sí, más o menos iba en la misma dirección de la pregunta del compañero anteriormente. Si en el caso de que el testigo fuera reconocido consumidor de drogas, preguntarle si cuando vio el hecho Claro, estaba drogado o podría no. ser. Mire, para... Porque la intención, entiendo yo, que es desacreditar al testigo. Claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Claro. A ver, vamos a la sentencia. Bueno, después de que se ha rendido toda la prueba en el juicio oral, que se han hecho los alegatos de clausura, viene el momento de dictar el veredicto primero, que es culpable o inocente, o condenatorio, o una sentencia condenatoria o absolutoria, y siempre la estructura es la misma. Este tribunal ha arribado, más allá de toda duda razonable, o este tribunal ha arribado, no ha descartado la duda razonable, y por lo tanto es absuelto el imputado. Ahora, siempre la defensa va a ser mucho más fácil que la acusación, porque a la defensa le basta solamente, a veces uno se puede defender solamente con dudas razonables, dudas razonables, dudas razonables. Basta que se invoque una sola duda razonable para ganar el juicio. Ahora, los estadounidenses son más precisos en materia procesal penal que nosotros, porque ellos dicen, sus veredictos son de culpable o no culpable. En cambio, nosotros son culpable o inocente. Y realmente ellos son más precisos porque una persona que es declarada inocente puede ser inocente o puede ser no culpable. ¿En qué sentido? Puede ser no culpable en el sentido de que el acusador no logró superar el grado de convicción para condenar, pero no es que sea inocente. Lo que pasa es que es no culpable. Y eso da lugar a que la sentencia absolutoria en materia penal no genere cosas juzgadas en materia civil. ¿Mm? No sé si ustedes conocen el caso de un integrante del Poder Judicial hace como 3 años o 4 años, que estuvo acusado y se llevó un juicio oral respecto a abusos sexuales que él cometía respecto de funcionarias. Y él fue absuelto en el juicio penal, pero fue condenado en el juicio civil a indemnizar. ¿Mm? Bueno, entonces, como aparece en el material, eh, para lograr una condena, el Código Procesal Penal no innovó mucho. Señaló que para obtener una condena tenemos que superar cualquier duda razonable. La convicción tiene que ser más allá de toda duda razonable. La duda razonable es un concepto que tiene algo así como 200 años de evolución en la jurisprudencia estadounidense, anglosajona más que nada, y esta duda razonable era un instructivo que se le entregaba a los jurados en el sistema anglosajón, de que ellos tenían que estar tan seguros de la condena, eh, y en el caso de existir una duda razonable debían absolver por la condena moral y religiosa que podían tener al condenar a un inocente. Entonces, se ha teorizado mucho acerca de
de este grado de convicción. Hay algunos libros que señalan, que yo más o menos estoy más o menos convencido de eso, de que superar la duda razonable, es decir, tener certeza o convicción, convicción, más allá de toda duda razonable, significa estar seguro de que las cosas ocurrieron como dice el fallo, más o menos como en un 90% de probabilidades. ¿Mm? Eso es la duda razonable. Superar la duda razonable es estar seguro más o menos como en un 90%. En cambio, la convicción del juez civil es inferior. Si bien tiene menos medios de prueba a su mano y tiene unas valoraciones quizá un poquito más rígidas, le basta con el 50+1. El 50+1, con el 50+1 puede condenar civilmente. En cambio, el juez penal, si bien tiene más medios de prueba a su disposición y tiene una flexibilidad mayor para valorarlos, él tiene que superar un escollo de convicción más alto, que es la duda razonable. Y en ese caso, más o menos 90%. ¿Ya? En el sistema procesal penal antiguo existía la convicción moral absolutoria, que tenía que ver que era una suerte de valoración en conciencia de la prueba, que estaba en el 456 bis del Código de Procedimiento Penal. Pero eso ya es historia. Bueno, como ya les digo, hay muchas cosas, se ha escrito mucho respecto a la duda razonable, pero yo encontré a un juez, a un lord de la Cámara de los Lores, que señaló en un caso en 1947 que dijo que el juez Denning dijo algo así respecto a la duda razonable. Dice, podemos decir que no se necesita alcanzar la certeza, pero se debe tener un alto grado de probabilidad. O sea, es lo que yo le dije, no hay certeza absoluta, es imposible, pero tenemos que tener un alto grado de probabilidad. La prueba más allá de toda duda razonable no significa una prueba más allá de la sombra de la duda. La ley dejaría de proteger a la comunidad si admitiera posibilidades fantasiosas para reflejar el curso de la justicia. Si la evidencia es tan fuerte contra un hombre como para dejar solo una posibilidad remota en su favor, que puede descartarse con la frase, por supuesto es posible, pero ni siquiera en el menor de los casos, en ese caso se llega a superar la duda razonable. ¿Mm? ¿Ok? Es decir, la duda razonable no implica que no haya duda, hay dudas, pero las dudas son muy pequeñas. Las dudas, de hecho, son tan pequeñas que pueden ser descartadas, pero una duda grande implica una solución. Bueno, hay otros conceptos de duda razonable que implica que aquella duda que tiene un hombre normal, irracional, frente a... es una duda de tal entidad que frente a negocio importante o decisión importante en su vida, hace que él se abstenga. ¿Mm? Ok. Bueno, eso sería fundamentalmente, bueno, también hay fallo. Bueno, ahí está en el apunte, están varias cosas que ustedes pueden revisar en su tiempo libre. Ahora hay unos procedimientos especiales que no sé si están en el programa, pero yo sé que está en su programa de examen de grado, así que en el cedulario, así que vamos a repasarlo de manera bien sucinta. Hay un procedimiento ordinario, que es el que hemos visto durante todos estos meses del curso, es el procedimiento ordinario, pero también existe aparejado procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son conocidos ante los jueces de garantía y son 3 procedimientos especiales. Primero, el procedimiento monitorio, que está en los artículos 392 y siguiente. El procedimiento monitorio es el procedimiento propio de las faltas y en este caso el procedimiento monitorio va a comenzar con un requerimiento. Bueno, ustedes saben que las faltas son aquellos delitos pequeños que son sancionados con unas penas de multa o prisión. Por ejemplo, beber en la vía pública es una falta. Por ejemplo, consumir droga en la vía pública es una falta. La persona investigada por esta falta, el fiscal junta antecedentes. Esos antecedentes, si es que estima que son suficientes para hacer un monitorio, para pedir un procedimiento monitorio, lo que hace el fiscal los presenta ante el juez de garantía, y si el juez de garantía encuentra que esos antecedentes son suficientes, el juez de garantía, fíjense lo que hace, condena al imputado. Lo condena inmediatamente.
lo condena a una multa o una falta, o prisión, pero generalmente son multas. Ahora, si paga dentro de determinado tiempo, pueden incluso hasta rebajar la multa. Pero él tiene un plazo de 10 días para reclamar de la condena, no del requerimiento. Para reclamar de la condena, perdón, tiene un plazo de 15 días, porque en materia laboral son 10 días. Tiene un plazo de 15 días para reclamar de la condena. Si reclama la condena, inmediatamente ese requerimiento sirve para fundar otro procedimiento, que es el procedimiento simplificado. Es el procedimiento a grandes rasgos monitorio, que tiene grandes rasgos también de inconstitucionalidad, porque no hay bilateralidad de la audiencia, porque tampoco hay un juicio propiamente tal. Ahora, vamos al procedimiento simplificado. El procedimiento simplificado procede frente a aquellos delitos o principalmente a aquellas peticiones de pena que llegan a presidio menor en su grado mínimo, es decir, hasta 500, de 61 a 540 días. Cada vez que nos pidan ese rango de pena, se pide un procedimiento simplificado, que también comienza con un requerimiento, y en ese requerimiento lo primero que se hace es se cita a un imputado sin formalizarlo. Todo esto sin formalización. Se le cita a una audiencia de procedimiento simplificado y en ella el imputado tiene dos opciones. Primero, tiene la opción de aceptar responsabilidad. Si acepta responsabilidad en el simplificado, el juez debe condenar. Y hay se le da la palabra al defensor para que reclame acerca de o alegue acerca de los beneficios y acerca de la determinación de la pena. Si es que no acepta responsabilidad, inmediatamente queda citado, o inmediatamente se podría hacer ahí, una audiencia preparatoria de juicio oral simplificado. Y después de esa audiencia preparatoria se hace un juicio oral con las mismas reglas del juicio oral, pero ante un juez de garantía. Ese es el simplificado, a grandes rasgos. Después tenemos el procedimiento abreviado, que es un procedimiento en que la pena a aplicar es hasta 5 años. Don Roberto. Profe, perdón, me quedé en el primero que estábamos conversando, que el monitorio. En ese caso, solamente existe citación al imputado o el imputado se entera. No, le notifican la sentencia. Al imputado en el monitorio le notifican la sentencia. Tiene 15 días para reclamar. Por eso, o sea, él nunca supo que estaban investigándolo. Él nunca supo nada, había... no, nunca supo nada. No, una falta. Es que es una falta. Ya, gracias. Ya. Vamos entonces al abreviado. Bueno, el procedimiento abreviado está en los artículos 406 y siguientes. A ver, el procedimiento abreviado, si bien en el simplificado, puede ocurrir un simplificado con aceptación de responsabilidad, que realmente no hay ningún juicio, o puede haber un simplificado oral donde sí va a haber un juicio, donde tienen que probar el Ministerio Público, etc. Pero en el abreviado ocurre lo siguiente. En el abreviado, para que se produzca el abreviado, tiene que haber un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado con su defensa y que el juez de garantía lo apruebe este abreviado. Debe haber hasta una penalidad, bueno, la penalidad va de 541 días hasta 5 años, pero es el abreviado ordinario, porque hay un abreviado especial respecto de delitos violentos que puede llegar hasta 10 años, pero eso no es materia de este curso, estamos solamente explicando lo que es el abreviado. En el abreviado, lo que acepta el imputado es ser juzgado por ese procedimiento y acepta los hechos de la acusación, acepta que los hechos son verdaderos a través de la carpeta de investigación y acepta que como digo, los hechos de la acusación y también acepta la carpeta. ¿La carpeta para qué? Para acreditar su participación, aunque yo también creo que para acreditar los hechos, porque la ley es como bien escueta en este aspecto y realmente la carpeta investigativa va a probar los hechos y la participación. Don Roberto. La pena en este caso de 541 a 5 años está relacionado con la pena sencilla, sin rebajas, sin atenuantes, sin agravantes, sin nada, ¿no? Mire, realmente es la pena que está pedida en la no. acusación, es la pena que está pedida en la acusación y generalmente esa pena pedida en la acusación es la pena donde que el Ministerio Público aplica con todo lo que hay que aplicar. Ya. Bueno, lo que estima el Ministerio Público, porque puede ser que se discuta un atenuante y el Ministerio Público diga que no hay atenuante, entonces su requerimiento, perdón, su acusación en el caso del abreviado va a ser diferente. Ahora, en el abreviado, lo normal es que haya condena.
lo normal, pero eso no significa que en el abreviado al imputado se le pueda absolver. De hecho, yo he visto que se le ha absuelto. O sea, el juez bien salomónico, cuando tiene acusaciones por 5 delitos, condena por los más graves y los más simples que no están muy probados en la carpeta, lo absuelve. Ese es el abreviado. Ahora, ¿qué gracia tiene el abreviado? Porque ustedes dirán, y el simplificado, ¿por qué voy a aceptar responsabilidad? Voy a aceptar responsabilidad porque me pillaron con la mano en la masa. Po. Por eso voy a aceptar responsabilidad, y al aceptar responsabilidad se entiende que estoy cooperando con la justicia, y si estoy cooperando con la justicia, me van a aplicar un atenuante, me van a rebajar. Y a lo mejor, como tengo pena efectiva, porque soy una persona que ha sido condenado muchas veces por delitos pequeños, es diferente que me apliquen 300 días de reclusión a que me apliquen 61. Entonces, obviamente voy a aceptar responsabilidad. Y en el abreviado ocurre lo mismo. Porque si yo acepto el abreviado, también se me puede aplicar un atenuante. O sea, de hecho, se me va a dar un atenuante con el abreviado, y en ese caso también me va a rebajar la pena. Por eso se aceptan los abreviados. Bueno, el caso de abreviados especiales que tienen que ver con delitos violentos que llegan hasta 10 años, que son generalmente tienen que ver con robos violentos, robos y hurtos, bueno, varias figuras de hurtos y robos, ¿no? Ya. Y el sentido de la reforma del 2016 fue descongestionar los tribunales orales en lo penal. ¿Mm? Que haya un abreviado no implica, como le digo, no implica siempre condena, y la gracia que tiene el abreviado, que le había dicho, es que es apelable. Es apelable porque la carpeta que tuvo el juzgado de garantía para condenarme puede pasar del juzgado de garantía a la corte. Entonces, esa es la gracia que tiene el abreviado. La única sentencia definitiva en materia procesal penal que es apelable, la del abreviado. Entonces, en el abreviado pueden calificar diferentes los hechos la corte. Eso sería respecto entonces de don Roberto. En este caso solo aplica para la apelación, no aplica la nulidad, no aplican No. los otros recursos. No, no hay nulidad, solamente apelación. Ya, ¿verdad? ¿Mm? Ya, vamos a hacer un alto de 15 minutos y vamos a seguir después de este alto, vamos a seguir con los recursos, ¿ok? Así que si quieren, bueno, leen la materia de recursos, pero vamos a seguir de manera bien rápida también los recursos, ¿ya? Nos vemos entonces en 15 minutos, ¿ya? Listo, señor. Ya, Ok, profesor. ok. Bueno, seguimos entonces con la clase de este curso de procesal penal y vamos a revisar los recursos de la reforma procesal penal. A ver, ¿qué pasó con los recursos? El Código Procesal Penal, que empezó a regir el año 2000 en algunas partes de Chile y recién el año 2005 en la región metropolitana, estableció un sistema de recursos que es un paradigma diferente al sistema de recursos en materia procesal civil. En materia procesal civil, el paradigma del Código de Procedimiento Civil es la apelación. La apelación es el recurso base. Todo es apelable en materia procesal civil. Posteriormente vienen las casaciones, pero la apelación es el recurso base, resulta ser el recurso base. Ahora, en materia procesal penal antigua, también la apelación era el recurso base, y siendo la sentencia de segunda instancia y la primera instancia casable en la forma, la de primera instancia, y la de segunda instancia en la forma y en el fondo, siendo los recursos básicos, sentencia, o sea, apelación y casación. Ahora, en materia procesal penal reformada, lo que se hizo fue lo siguiente: fue establecer un recurso, más bien un recurso denominado de nulidad. Ese es el recurso base del sistema procesal penal, limitando, yo creo que de manera excesiva, el recurso de apelación. Si nosotros revisamos el procedimiento penal, casi nada es apelable. De hecho, vamos a ver que solamente las resoluciones dictadas por los jueces de garantía son apelables, y las dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal no son apelables. ¿Esto basado en qué? Basado en que el juicio oral es único e irrepetible ante los jueces de las Cortes. Ahora, ese argumento también debiera ser valedero para todos los juicios orales, como son los de familia, como son también los laborales. En materia de familia sabemos que hay apelación,
a pesar de haber juicios orales. Pero bueno, eso es lo que se dice respecto de por qué no puede haber apelación respecto a las sentencias definitivas seguidas en procesos ante los tribunales orales en lo penal. Entonces, primero veamos el recurso de reposición. Bueno, antes de entrar a todos los recursos, voy a decirle que el sistema recursal en cierta medida es mucho más sencillo que en materia procesal civil. Vamos a la reposición. Resulta ser que respecto a la reposición, todo es reponible, todo es susceptible al recurso de reposición en materia procesal penal. Los decretos son reponibles, los autos son reponibles, las interlocutorias también son reponibles. Lo único que no es reponible es una sentencia definitiva por razones obvias. Ahora, la reposición ya sabemos que casi todas las resoluciones son reponibles, pero cambia el plazo en el cual se puede plantear la reposición. Si es que se quiere reponer una resolución que es dictada en audiencia, debe ser presentado el recurso verbalmente en la audiencia, salvo que haya precedido debate en la resolución en la resolución misma. Si ha precedido debate, la resolución no es reponible. Si es dictada fuera de audiencia, el plazo para interponer la reposición es de 3 días. Bueno, y eso es la reposición. Nada más que decir respecto a la reposición, es muy sencilla. Está en el artículo 362. Vamos ahora al recurso de apelación. A ver. Profesor, disculpe, perdón, no levanté la mano, disculpe. No levantó la mano, ¿qué pasó? Disculpe. ¿No existe aquí la figura de la reposición con apelación en subsidio en determinadas resoluciones de prueba garantida? También existe, y si uno repone y no apela, en subsidio se entiende que renuncia al recurso de apelación. Si es que las resoluciones son reponibles y apelables, pero realmente es difícil eso. Gracias, don Ricardo. No va a producir mucho efecto. Uno podría, por ejemplo, el auto que decreta la prisión preventiva es reponible, pero nadie lo va a reponer porque esa resolución se toma en una audiencia donde se discute, entonces no procede la reposición. Sí, es difícil. Bueno, vamos a la apelación. Miren, para que ustedes puedan aprender la apelación en cuanto a las resoluciones que son apelables, ustedes solamente tienen que conocer el artículo 370, porque el artículo 370 dice que son apelables solamente las resoluciones dictadas por juzgado de garantía, por juez de garantía, cuando la resolución pone término al procedimiento, hace imposible su continuación o lo suspende por más de 30 días. Es decir, tenemos situaciones en que no puede avanzar el proceso o se suspende o se termina. ¿Ya? Y la letra B se refiere a los casos expresamente señalados en la ley. Y ahí ustedes tienen una infinidad, o sea, no una infinidad, tienen por lo menos 10 casos. Yo tengo más o menos, puse como 10 casos. Hay 10 casos ahí. Por ejemplo, respecto de la querella, tenemos por lo menos dos apelaciones. La querella declarada inadmisible y la querella declarada abandonada. Ahí tenemos dos apelaciones al tiro. Las medidas cautelares personales y la real también son apelables. La sentencia en el juicio abreviado también es apelable. La resolución que declara abandonada la querella también es apelable. El auto de apertura juicio oral con esas condiciones que ya vimos también es apelable. Es decir, tenemos varias resoluciones que son apelables en vista de que la ley específicamente da el recurso. Ahora, yo le había dicho que las resoluciones dictadas por tribunal oral en lo penal no eran apelables. Sin embargo, solamente es apelable cuando se refieren a medidas cautelares, obviamente, y eso por una regla especial. En el caso de las cautelares, es regla especial. Bueno, vamos al recurso de nulidad. El recurso de nulidad es el recurso base de las sentencias. Las sentencias son anulables por recurso de nulidad. El recurso de nulidad principalmente tiene dos causales. Tiene que se haya cometido infracción a garantías constitucionales dentro del proceso o a propósito de la sentencia, o también que se haya dictado con infracción de ley que influye sustancialmente en el dispositivo del fallo, es decir, lo mismo que la casación en el fondo. Y también los llamados motivos absolutos de nulidad, que son similares a la casación en la forma porque tienen
tienen las mismas, casi las mismas causales. ¿Ya? ¿Queda claro? Tenemos dos. Tenemos la infracción a las garantías constitucionales y tenemos la infracción de ley que influye sustancialmente en lo positivo del fallo, más el agregado de los motivos de absoluta nulidad, que son estos casos específicos que hay nulidad, que están en el artículo 374 del Código Procesal Penal. Ahora, ¿qué importancia tiene fundar el recurso de nulidad en una u otra causal? La importancia que tiene es que si la fundo en la causal de que se me hayan infringido garantías constitucionales, el tribunal que va a revisar ese recurso va a ser siempre la Corte Suprema. Ahora, si yo presentara causales que tienen que ver con infracción de ley que influye sustancialmente en el dispositivo del fallo o estos motivos de absoluta nulidad, pero también la causal de infracción de garantías constitucionales, bueno, va todo lo conoce la Corte Suprema. ¿Ya? En los casos entonces que yo presente en los casos en que yo no presente la causal de la infracción de garantías constitucionales, son los únicos casos que conoce la Corte de Apelación respectiva. ¿Ya? Formalidades de interposición, bueno, debe ser por escrito en el plazo de 10 días. El vicio debe estar contenido, uno tiene que señalar el vicio, también tiene que señalar la causal por la que se invoca, y debe también indicar cómo se presentan las causales, si en forma conjunta o forma subsidiaria, y si existe esta causal de infracción de garantías constitucionales para que conozca la Corte Suprema. Los efectos del recurso ya lo había señalado, y el efecto es que suspende el cumplimiento de la sentencia condenatoria. Si es absolutoria, obviamente no suspende sus efectos. Hay un doble control de admisibilidad. Hay un control de admisibilidad en el tribunal acuo y en el tribunal acuem. En la vista del recurso, aquí no hay que hacerse parte. Primero, en la Corte no hay que hacerse parte. Incluso tampoco sería necesario inscribirse para alegar, pero lo normal es que uno se inscriba para alegar. El alegato, el que uno alegue, tiene trascendencia, porque si uno no alega, el recurso no va a ser visto. Se produce el abandono del recurso o el desistimiento que llama la ley. Es importante presentarse a defender el recurso, lo cual también debía estar contemplado, yo creo que en todo orden de cosas, todo orden, en todas materias. Sería importante que si yo recurro y no voy a defender el recurso, que no se vea el recurso. Bueno, la sentencia que se dicta por la Corte de Apelación en la Corte Suprema puede tener dos sentidos. Puede ser una sentencia que anula, primero, bueno, siempre va a haber una sentencia que anula el fallo recurrido, o puede anular el fallo, puede anular el proceso también. En el caso que anule el fallo, podría dictarse un acto continuo, un fallo de reemplazo, ¿no? Que son los casos que no hay infracciones al procedimiento, sino solamente una mala apreciación, una mala aplicación del derecho. No hay problema ni con los hechos ni con el procedimiento, solamente con la aplicación del derecho. Ahí se podría dictar una sentencia de reemplazo. En todos los otros casos, en los casos que hayan vicios durante el proceso, se anula la sentencia y el proceso, y se debe repetir el juicio oral. El artículo 387 trata de una situación de improcedencia de recurso, que en el caso que ya se haya anulado un proceso y la nueva sentencia dictada no es susceptible siempre y cuando haya sido absolutoria, ¿no? Ahí no sé, ahí solamente podría recurrir, si es condenatoria, solamente podría recurrir el imputado. ¿Ya? 387, léalo. Bueno, eso es fundamentalmente. Ustedes pueden revisar el material de recursos, que encuentro que está bastante claro y sucinto, para que ustedes lo revisen. Pero lo que yo le he dicho es fundamentalmente lo que quiero que sepan, ¿no? Esta cuestión de... otra cosa importante, la vista de la causa de los recursos, no se hace una relación, no hay relación, sino que hay, lo que hay es los abogados son los que exponen. El relator solamente expone acerca de la admisibilidad del recurso, pero el relator no es el que expone ni el recurso ni la causa. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Dos consultas. Vamos con Franco Ferma. Profesor, me quedó una duda respecto a los motivos absolutos de nulidad, ¿Ya? lo del 374. ¿Esos están dentro de la infracción de las garantías constitucionales
o se considera como No. un motivo, o un grupo de motivos aparte? Son un motivo aparte, son motivos los cuales no hay que probar el perjuicio, porque acuérdense que el recurso de nulidad es nulidad procesal, entonces hay que probar el perjuicio, salvo los motivos absolutos de nulidad, que si ustedes lo leen, son muy similares a lo que es las causales de casación en la forma, pero hay agregadas cosas bastante importantes, como es, por ejemplo, esta causal en donde no se le ha permitido ejercer los derechos al defensor. Ok, muchas gracias, profesor. Y don Roberto. Profesor, en la vista de la causa, bueno, entiendo que el que presentó el recurso de nulidad tiene que necesariamente presentarse para que tenga efecto. Pero en caso que las otras partes, ninguna, el querellante tiene derecho a presentarse, y en caso que las otras partes no se presenten, se resuelve el recurso de nulidad solo con la presentación de la defensa en este caso. ¿Cómo? La vista de la causa, ¿Ya? quien presenta el recurso El que tiene que necesariamente comparecer a defenderlo. tiene que necesariamente comparecer, ¿cierto? Claro, a defenderlo. Si no comparece a defenderlo, se declara abandonado el pierde. recurso o desistido, como dice la ley. ¿Ah? Pero las otras partes podrían no presentarse y se resuelve solo con esa presentación. Es que no se va a resolver. Si usted presenta recurso de nulidad y usted no comparece a alegar, no se va a ver el recurso. Y la causa No, pero y siempre se la presenta. sentencia va a quedar ejecutoriada. Por eso, pero sí se presentó quien lo presentó, perdón, sí asistió quien presentó el recurso, Ya ahí se va a ver. más las otras partes no se presentaron. En ese caso, se resuelve única y exclusivamente con lo que presentó quien asistió al recurso y quien lo realizó. Bueno, va a poder alegar solamente el que comparece, que es el que lo presentó. Las otras partes no van a ser escuchadas. Ya. ¿Mm? Y si habiéndose inscrito no participan, No no comparece. llegan por haber, no comparecen, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, si Pensando en si las contrapartes, no comparece, pensando en quién si no presentó. comparece a alegar, la parte que ha recurrido no se va a ver el recurso y va a quedar la sentencia ejecutoriada. Aquí lo que No, importa es quién presentó el recurso, eso es lo que importa. ya, El recurrente, importa el recurrente acá. ¿Ya? El recurrente. ya, perfecto. ¿Ya? Ya, ok. Ya. Bueno, eso sería. Yo creo que terminamos ya con el proceso penal. Me hubiera gustado, creo que nunca faltamos a clase, ¿no es cierto? ¿Habrá habido algún feriado entre medio? ¿Mm? No, nunca se suspendió. Nunca. Bueno, terminamos justo. Me hubiera gustado tener una clase más para haber podido profundizar en algunas cosas, pero yo lo que digo cuando hago este curso, que lo he hecho varias veces, es lo siguiente. El juicio oral es la etapa más importante del proceso penal, pero resulta ser la menos importante. Es la más importante porque guarda las garantías más preclaras de un juzgamiento penal, pero es la menos importante y resulta ser marginal porque muy pocas causas llegan a sentencia, a juicio oral, muy pocas causas. De hecho, el sistema está hecho para que no más del 5% de todas las investigaciones llegue a juicio oral. Entonces, al final, lo que más importa es el procedimiento que hemos visto. Lo que más importa es la investigación. Eso es lo que más importa al final. Ya. Bueno, si ustedes tienen dudas de la materia o del... Bueno, igual no les di muchos materiales para leer, ¿ah? Pero si tienen alguna duda me pueden escribir al correo o no sé si el Classroom, cuando ustedes escriben al Classroom me llega al correo electrónico. Yo preferiría que me escribieran al correo electrónico porque el Classroom tiendo a no revisarlo. ¿Ah? ¿Ya? O no Sí, revisarlo tan constantemente como el correo electrónico, que lo reviso todos los días. Bueno, ya, ¿quién quiere dar la prueba? Vamos a dejar de grabar, entonces me despido de esta clase, la voy a subir hoy día mismo, la subo, así que para que la puedan revisar ya a contar de, no sé, mañana en la mañana, seguramente mañana va a estar disponible. ¿Ya? Si tienen alguna duda, ahí, don Luis. No, profesor, yo también me aventuro a dar la prueba. Ya, bueno,
Vamos a dejar de grabar entonces. Señor Márquez, Sí, una consulta. dejamos de grabar, ya.